Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El Ministerio de Justicia le solicitó a la Corte Constitucional que anule la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. A través de un concepto, el Ministerio respaldó las 12 peticiones de nulidad que estudia la Corte contra esa sentencia y aseguró que el fallo debe caerse por el desconocimiento de la cosa juzgada. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Mucha atención que la mayoría de congresistas conservadores respalda el acuerdo nacional propuesto por el presidente electo Gustavo Petro. En una carta conocida por Noticentro 1 CMI, los congresistas piden que su partido no sea de oposición e ingrese a la coalición de gobierno. La carta, con fecha de hoy, 24 de junio, está siendo firmada por senadores y representantes a pesar de la oposición del presidente del directorio conservador, Omar Yepes Alzate. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un evento climatológico inusual se registró en el páramo de Sumapaz, en la localidad 20 de Bogotá. La primavera nevada. Así se vio la nieve en el páramo más grande del mundo. Copos de nieve sobre los frailejones, las lagunas y el camino hacia San Juan. El IDEAM explicó que este no es un evento producido por el cambio climático y agregó que podría repetirse en la próxima temporada de lluvias, es decir, entre septiembre y diciembre. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló la histórica sentencia que legalizó el aborto en el país desde 1973. El presidente Joe Biden pidió al Congreso estadounidense recuperar el derecho al aborto como una ley federal. Masivas protestas en varias partes de Estados Unidos en rechazo a la decisión de la Corte Suprema sobre el derecho al aborto. El Congreso estadounidense dio luz verde a un histórico proyecto de ley para controlar el porte de armas. Se agravan los fuertes choques entre manifestantes y policías cerca del Congreso de Ecuador y tras 12 días de protestas, gobierno asegura que indígenas no quieren dialogar. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló la histórica sentencia que legalizó el aborto en esa nación en 1973. Dejó en manos de cada uno de los 50 estados la decisión de limitar o de prohibir cualquier procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo. La hegemonía conservadora del máximo tribunal estadounidense, con una mayoría de 6 jueces contra 3, tomó la decisión de anular el histórico fallo de Roe vs. Wade, que desde 1973 dio rango federal a la libertad de las mujeres de interrumpir el embarazo. Y ahora, este precedente legal que convirtió en un derecho constitucional el aborto en toda la nación norteamericana desde hace más de medio siglo es historia, y cada estado podrá limitar o prohibir este procedimiento. Esto significa una enorme victoria a los intereses de las organizaciones antiabortistas y religiosas que llevan décadas presionando para este momento, que se logró gracias al Supremo más conservador en 80 años. Y aunque la decisión no convierte en ilegales las interrupciones del embarazo, se hace retroceder a Estados Unidos a la situación vigente antes de la sentencia de 1973 y le devuelve a los 50 estados del país la potestad de legislar sobre el tema. Se calcula que más de 20 están dispuestos a derogarlo y la mayoría ya han aprobado o aprobarán leyes que prohíben o imponen medidas estrictas para regular el aborto. Además, los jueces sostuvieron que la resolución del emblemático caso Roe vs. Wade estuvo incorrectamente ejecutado porque la Constitución Nacional no menciona específicamente el derecho a abortar. Y además de revocar esta sentencia, la Suprema Corte también anuló la resolución de Planned Parenthood vs. Casey de 1992, que ratificó la protección del aborto, advirtiendo que este fallo perpetuó los errores. Con esta decisión, el Supremo estadounidense profundizó su rumbo hacia la derecha durante la administración de Donald Trump, que logró nombrar 3 jueces conservadores en su gobierno y los cuales ostentarán el cargo de manera vitalicia. Cientos de manifestantes se han concentrado a las afueras de la Corte Suprema en Washington y también en otras ciudades del país para rechazar la decisión del tribunal. Cientos de personas protestan frente a la sede del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Washington en contra de la decisión de la Corte de revocar la protección al derecho al aborto.
Varios manifestantes gritan arengas con frases en rechazo a la decisión. El edificio del tribunal se encuentra completamente blindado y rodeado con una doble fila de vallas y policías desplegados cada pocos metros. Sin embargo, hay otro grupo en contra de este procedimiento que están celebrando la decisión judicial con cantos y bailes. En otras ciudades como Nueva York, Chicago, Atlanta y Detroit, una multitud de manifestantes también se han reunido y denunciaron el fallo como ilegítimo. El mandatario estadounidense Joe Biden dijo que la salud y la vida de las mujeres están en riesgo por la decisión de la Corte y pidió al Congreso recuperar el derecho al aborto como ley federal. Tras la decisión de la Corte Suprema de anular la protección del derecho al aborto vigente desde 1973, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, manifestó que se trata de un día triste para la Corte y el país. Además, aseguró que la salud y la vida de las mujeres ahora están en riesgo. Today is it's not hyperbole to suggest a very solemn moment. Today, the Supreme Court of the United States expressly took away a constitutional right from the American people that it had already recognized. They didn't limit it, they simply took it away. That's never been done to a right so important to so many Americans, but they did it. It's a sad day for the court and for the country. Biden también pidió al Congreso recuperar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo como ley federal en el Congreso. This fall, we must elect more senators and representatives who will codify women's right to choose into federal law once again. El mandatario demócrata dijo que la Corte Suprema está literalmente haciendo retroceder a Estados Unidos 50 años y convirtiendo al país en un caso atípico entre las naciones desarrolladas del mundo. Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos decidiera abolir el derecho constitucional al aborto, múltiples figuras públicas han salido a manifestarse a favor y en contra. El expresidente Donald Trump, quien nombró a 3 de los jueces conservadores que ahora son mayoría en el máximo tribunal, se refirió a la anulación de Roe versus Wade y dijo que la decisión del máximo órgano judicial obedece a la voluntad de Dios. El exmandatario republicano Mike Pence también elogió la decisión de la Corte. Hoy la vida ganó al anular Roe versus Wade. La Corte Suprema de Estados Unidos le ha dado al pueblo estadounidense un nuevo comienzo para la vida y felicito a la mayoría de los jueces por tener el coraje de sus convicciones. El expresidente demócrata Barack Obama también reaccionó y afirmó que la Corte revirtió casi 50 años de precedente histórico del país. Hoy la Corte Suprema no solo revirtió casi 50 años de precedentes, sino que relegó la decisión más intensamente personal que alguien puede tomar a los caprichos de políticos e ideólogos, atacando las libertades esenciales de millones de estadounidenses. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, arremetió contra el liderazgo republicano en el Congreso y dijo que la resolución de la Corte Suprema era un insulto. Missouri y Texas fueron los primeros estados en restringir el aborto inmediatamente después de conocerse la decisión de la Corte Suprema estadounidense. Y son al menos 21 los estados que están perfilados para denegar la interrupción voluntaria del embarazo. Con el fallo con el que el Supremo anuló la histórica sentencia que legalizó el aborto en Estados Unidos desde 1973, cada una de las 50 administraciones internas del país norteamericano podrá prohibir o no totalmente la posibilidad de intervenir durante el proceso de gestación. Las estimaciones indican que muy probablemente el mapa de Estados Unidos quede dividido en 2. Al menos 21 estados tienen ya leyes o enmiendas constitucionales que les harían intentar prohibir el aborto lo antes posible. Missouri y Texas fueron los primeros en restringir el aborto tras la decisión, gracias a que tenían leyes de activación configuradas una vez se conociera la decisión, mientras 16 estados como Nueva York han aprobado leyes desencadenantes para proteger el derecho al aborto, así como California, Washington y Oregón crearon un frente unido de la costa este contra la decisión de la Corte. El Congreso de Estados Unidos aprobó un histórico proyecto de ley bipartidista para frenar la ola de violencia armada que golpea a la nación norteamericana.
Tras más de 30 años de inacción legislativa sobre el control de armas, el Senado de Estados Unidos aprobó en apenas 48 horas un histórico proyecto de ley que impone restricciones al acceso a las armas y fue acordado por representantes de ambos partidos en respuesta a la conmoción por las últimas matanzas provocadas por la grave ola de violencia armada que vive la nación norteamericana. Por 65 votos contra 33, la Cámara Alta le dio luz verde al texto que contó con el apoyo de 15 republicanos y que fue aprobado apenas unas horas después de que el Tribunal Supremo estadounidense consagró el derecho a portar armas en público. El paquete limitado de nuevas restricciones consta de verificaciones de antecedentes mejoradas para compradores menores de 21 años, $11.000 millones en fondos para salud mental y $2.000 millones para programas de seguridad escolar. Horas después de su aprobación en el Senado, la Cámara de Representantes le dio su luz verde a la nueva legislación que busca hacer frente a la violencia armada en un país convulsionado por los tiroteos masivos. Tras su aprobación en ambas cámaras, ahora el proyecto pasó al presidente Joe Biden para que la convierta en ley. Ucrania ordenó la retirada de los militares que resistían en la ciudad de Severodonetsk, clave para el control del este de esta exrepública soviética, y que durante 4 meses fue blanco de un implacable asedio ruso que devastó un 90% de la urbe, que terminó por doblegar a las tropas ucranianas. Ahora los rusos avanzan hacia Lysychansk, donde la artillería no deja de caer. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, advirtió sobre los peligros del uso progresivo de la fuerza y de la escalada de la violencia cuando se cumplen 12 días de protestas en ese país, asegurando además que los manifestantes indígenas no quieren dialogar. ¡No a la violencia, por favor! Los indígenas ecuatorianos protagonizaron fuertes enfrentamientos con la policía tras intentar tomarse el Congreso en el centro de una militarizada ciudad de Quito, esto pese al intento del gobierno de Guillermo Lasso de abrir la vía al diálogo para resolver la ola de manifestaciones que ya cumplen 12 días. Ante la fallida toma, las autoridades tuvieron que reaccionar con bombas de gas lacrimógeno y granadas aturdidoras, mientras los manifestantes respondieron con bombas incendiarias caseras, cohetes de fuegos artificiales y piedras. La jornada más violenta tras 2 semanas de protesta en Ecuador minó la opción de una salida negociada a la crisis. Así lo advirtió el gobierno ecuatoriano, reprochando que son los indígenas quienes no quieren dialogar tras la muerte de 3 manifestantes por la fallida irrupción en el Congreso. Y bajo la consigna Fuera Lasso, unos 14.000 indígenas siguen en distintos puntos de Ecuador para exigir alivios por el alto costo de vida o la salida del mandatario. Mientras paralizan gran parte del país y de hecho la industria petrolera ya siente el golpe cuando solo está produciendo al 54% de su capacidad por la toma de pozos y los cortes de ruta. La ONU concluyó que la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh murió por disparos de fuerzas israelíes cuando cubría una de sus operaciones en la Cisjordania ocupada. El organismo que examinó el material fotográfico y de video, además de entrevistar a testigos del hecho, también calificó como alarmante que Israel no haya iniciado una investigación penal por la muerte de la conocida reportera de la cadena Al Jazeera, quien fue asesinada a pesar de que llevaba un chaleco antibalas con la palabra prensa estampada en él. Muy buenas noches. En un voto histórico, la muy conservadora Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos enterró hoy el derecho al aborto. Varios estados aprovecharon para prohibir la interrupción del embarazo. Entre tanto, aquí en Colombia, el gobierno, a través del ministro de Justicia, pidió a la Corte Constitucional que anule la sentencia que permite el aborto en nuestro país hasta cuando la futura madre tenga 24 semanas de embarazo. Uno de los más prestigiosos y consagrados penalistas del país es el jurista Jaime Bernal Cuéllar, quien fue Procurador General de la Nación y miembro de la extinguida Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que la Constituyente del 91 además convirtió en Corte Constitucional. ¿Por qué es nuestro invitado de esta noche? Porque hoy, cuando cumple 53 años como catedrático de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Externado de Colombia, acaba de tomar la decisión
de retirarse del cargo. Durante su gigantesca función como jurista, ha contribuido en la redacción de múltiples códigos vigentes y leyes vigentes en Colombia. Doctor Bernal, muchas gracias por aceptar esta invitación. Lamento mucho su retiro de la universidad. Y como el tema de hoy es el aborto, doctor Jaime, ¿qué opina usted de la solicitud que se le ha hecho a la Corte Constitucional de corregir, de revisar, de anular la sentencia sobre el aborto? Muy amable, Yamil, por su invitación, y especialmente en este día que me retiro de la cátedra. Yo creo que el tema tiene que mirarse dentro de un contexto. Me parece que la gran equivocación cuando se plantea temas tan sensibles como la interrupción de un embarazo, sí, no puede ser simplemente objetivo. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Yo creo que ese derecho fundamental a la vida sí, tiene que mirarse con relación a otros derechos. El derecho a la vida digna de una persona. Consecuencia, cuando se establecieron las 3 primeras causales, tenían sentido por razón de cuál iba a ser el proyecto de vida de la persona que estaba por nacer. Sí, señor. En consecuencia, no lo miremos simplemente aborto o no aborto. La postura del señor ministro me parece que no va a abrir el debate de si se puede abortar o no. Creo que la postura es un poco más instrumental, de si hay una decisión anterior que hacía tránsito a cosa juzgada o no hacía tránsito. Segundo, que si hubo una discusión de irregularidades al interior de la Honorable Corte Constitucional. Sí. Y tercero, un problema bien interesante, que es el problema de la competencia, si podía o no la Corte establecer un término o si esto correspondía a la libertad de configuración legislativa del Congreso. Para el Congreso. Y me parece que tampoco se puede interpretar, decir si puede o no, porque cuando se interpreta la norma de posibilidad de aborto, no puede decir la Corte vale la pena que se haga, no vale la pena. Tiene que estudiar los fundamentos, las razones, la asistencia a la persona que quiere abortar, las condiciones, su pobreza, su situación económica, la situación de viabilidad de lo que está por nacer. En consecuencia, aquí la Corte tiene que estudiar un punto bien interesante, que es la competencia, para saber si podía fijar ese límite o le corresponde al Congreso de la República. A ver, mire, doctor Gene, en su mensaje a la Corte Constitucional, el señor ministro de Justicia dice que hace la petición de nulidad de la última sentencia con fundamento en que de todos los derechos es el derecho a la vida el más importante, y un tribunal no puede ser quien determine desde cuándo una vida merece protección, sino el Congreso de la República. Nadie le puede discutir al ministro que el derecho a la vida es fundamental y es el derecho de los derechos. Pero también tiene que tenerse en cuenta las condiciones en que la persona está por nacer, va a tener un determinado futuro. Aquí la discusión es si ese límite de 24 semanas lo puede establecer la Corte. Yo creía que por vía de interpretación y por condiciones de ser o no procedente del aborto, sí puede. Parece que el señor ministro, con algunas razones, sostiene que es competencia exclusiva del Congreso. ¿Por qué creo que sí? Porque yo creo que las interpretaciones no se pueden hacer literales. Las interpretaciones que tiene que hacer la Corte, los intérpretes, tienen que hacerse con el fin de la funcionalidad de la norma.
y no una lectura simplemente literal. Entonces, cuando la Corte interpreta y establece condiciones, está haciendo una interpretación dinámica de acuerdo a los movimientos de la sociedad, a las necesidades, a los requisitos, a la atención y cómo se puede aplicar la norma correctamente. Entonces, ¿usted está de acuerdo en que le debe corresponder es al Congreso de la República y no a la Corte Constitucional fallar sobre este tema de la duración? A ver, de acuerdo a la argumentación que le doy a mí, yo llegaría a la conclusión que para el desarrollo de la norma de permitir el aborto y las condiciones que se puedan establecer dentro de esa dinámica de interpretación, lo puede hacer la Corte Constitucional. ¿Lo puede hacer? Sí, como lo hizo. Como lo hizo. El señor ministro está diciendo al parecer que no puede, que tiene que ser el Congreso en la libertad de configuración. Pero como yo creo que la interpretación es dinámica y a la norma hay que colocarle condiciones para su funcionalidad, dentro de ese desarrollo interpretativo, pienso que sí lo puede hacer la Corte. Es decir, que la Corte sí tenía facultades. Creo que sí. Y la segunda razón del ministro es que el asunto era cosa juzgada, porque había la sentencia anterior con las 3 condiciones que usted acaba de anotar. La anterior sentencia. A ver, yo creo que era cosa juzgada referida a esos 3 puntos. Sí. Pero aquí lo que la Corte hace en la sentencia que está, de la cual se pide la nulidad, es extender un poco la normatividad. Entonces pensaría yo que tal vez no está tocando la cosa juzgada porque conserva necesariamente dentro de su interpretación los 3 casos fundamentales que se permitían en la legislación anterior. ¿Usted está de acuerdo con la última sentencia, la de permitir el embarazo hasta las 24 semanas? Estoy de acuerdo, pero entendido en un sentido no literario objetivo, sino pensarse que para que se llegue a ese punto hay una asistencia psicológica, asistencia médica, asistencia técnica, situaciones personales. O sea que no es que llegue una persona, mujer, a decir solicito el aborto. Tiene que haber unas causas ponderadas y una asistencia técnica, científica, que llegue a la conclusión los médicos y los psicólogos a decir sí se permite el aborto. En la Corte Constitucional actual, doctor Jaime, hay una conformación distinta a la que existía cuando la Corte Constitucional aprobó el fallo del aborto que estamos discutiendo. Esa es mi próxima pregunta sobre qué hacer si la Corte decide revisar después de comerciales. Vuelvo con usted. Bueno, resulta que cuando la Corte Constitucional aprobó el fallo del cual estamos hablando y sobre el cual el país está hoy discutiendo, el miembro de la Corte Constitucional que fue ponente de la sentencia fue el doctor Alberto Rojas Ríos, quien era presidente de la Corte, pero él se retiró y lo reemplazó la doctora Natalia Ángel Cabo, que es actual miembro de la Corte Constitucional. No se sabe cuál es su pensamiento ni su posición. Se sabe que la Corte Constitucional en consecuencia está empatada 4-4, porque Rojas Ríos, que se retiró, fue el 5º voto que les dio mayoría. Pero ¿cómo vota Natalia Ángel cuando se decida la petición elevada hoy? No se sabe. No se sabe. En este momento están empatados. ¿Cómo será el voto de Natalia Ángel? No se sabe. ¿Usted cree, doctor Jaime, que debería confirmar el fallo? Yo creería que sí, pero esto me lleva a pensar también una regulación diferente en la Corte, porque no se puede dejar simplemente en cabeza de una persona una decisión trascendente como esta. Cuando se afecta cualquier derecho, operan desde luego
la ideología propia de las personas, señores magistrados, en ocasiones de contenido político, de contenido religioso, como de este tema. En consecuencia, hay que pensar en una reforma en que cuando hay un empate como este, no sea un conjuez, se designen 3 conjueces, que esto le da mucha más seguridad, porque son temas supremamente sensibles. Y esto nos exige reflexionar cómo debe manejarse la interpretación de los derechos fundamentales frente a la dinámica social y no mirarlos como algo estático, como algo que no tiene otros contextos de relación como la dignidad humana. Bueno, ahora mire, doctor Jaime, ¿por qué decidió finalmente retirarse como catedrático del externado después de 53 años de enseñar leyes? Varias razones. La edad pesa. La juventud que viene tras de uno es una juventud dinámica, una juventud pensante, una juventud que tiene una capacidad extraordinaria para interpretar el derecho. En consecuencia, uno debe darle paso a esa juventud. Y seguramente porque a la edad mía conservamos tesis que deben ser reevaluadas y que quizás uno no tiene la entereza para reevaluarlas. Yo lo que quiero significar, Yamir, es que valoro muchísimo la juventud que viene y que es necesario el cambio del estudio del derecho y el cambio en la aplicación del derecho, porque estamos en una situación de un estudio tradicional ordinariamente del derecho y de unas interpretaciones exegéticas que no han permitido un desarrollo en la aplicación de la justicia. Y esto tiene que cambiar, el estudio del derecho y especialmente la forma como los jueces deben interpretar, saliéndose de ese contexto literal de las normas. Pero entonces, don Jaime, usted no solamente respalda pues el advenimiento de una nueva generación como catedráticos de Derecho y Derecho Penal y Procesal en el externado, sino que también es partidario de una revisión de los códigos que se enseñan, de las leyes que se enseñan, de la justicia que se enseña. A ver, yo creo que la pregunta es importantísima, Yamir. Vamos a pensar en reformar sucesivamente las leyes como ocurre en Colombia, que hay una inflación legislativa que genera inseguridad, o vamos más bien a preparar a los abogados para interpretaciones que coincidan con el desarrollo social. Yo me inclino por lo segundo. En épocas muy remotas, cuando yo estudié, saber derecho y derecho penal era recitar unas normas de memoria y saberse unos artículos, y consideraban que ese era el gran jurista. Hoy el jurista tiene que tener una formación integral. Cuando digo formación integral, no se puede ser penalista por conocer un código penal. Tiene que conocer las demás ramas del derecho, tiene que conocer aspectos diversos al simple derecho para poder aplicar las normas, como es el caso del tema anterior que usted propone, Yamir, de que debe conocer aspectos sociales, psicológicos, etcétera, para poder dar una respuesta adecuada a la sociedad. La gran crítica que yo le hago a la justicia hoy, Yamir, es que estamos interpretando literalmente las normas. El señor funcionario se limita en ocasiones a transcribir jurisprudencias, pero no aporta su conocimiento. Usted dice, interpretándolo, me corrige si me equivoco, que somos muy santanderistas. Demasiado. Y eso ha hecho que haya una inseguridad jurídica, que el Código Penal se haya reformado 20 veces en corto tiempo, en 10 años, el Código de Procedimiento en 30, que consideran, y hablo en ocasiones de ministros, que los cambios a la justicia es ampliar un término de detención, es prohibir las excarcelaciones, que ese es el cambio a la justicia. Si a la justicia no se le hace un diseño integral, me parece que seguimos con la crisis que estamos padeciendo. Pero entonces, según su posición, hay que arrancar con la cátedra,
en el sentido de que se enseñe otra manera de aplicar justicia. Totalmente de acuerdo. A quien se dedique al derecho, cualquiera de las ramas, y especialmente el derecho penal, debe conocer la sociedad, debe conocer cómo cambia la sociedad permanentemente, debe aplicar las normas para el momento en que tiene que tomar una decisión y no una norma que lleva 30, 40 años e interpretarla con contenido literal. Ahora, mire, doctor Henry, los abogados que se están formando hoy en Colombia, tanto en el externado, que fue siempre su universidad, como en las demás universidades que tienen esa facultad, ¿son en general buenos, son regulares, son malos o hay de todo? Hay de todo. Y necesariamente hay una proliferación de escuelas del derecho. ¿Sí le parece? Yo sí creo que requieren control de las autoridades académicas. Explíqueme eso, doctor. Yo creo que se ha dado libertad de enseñanza, eso es bueno, está previsto en la Constitución. Están permitiendo aperturas de facultades de derecho que uno se sorprende en ocasiones, que hablan de carreras que logran hacerla en 2 años y especializaciones en 6 meses. O sea que hoy para ser abogado no es necesario dedicarse unos 5 o 10 años, sino con 3 años, más o menos cumpliendo un horario, sale abogado, sale especializado y sale doctorado. Es decir, ahora que comenzará en agosto el gobierno del presidente Petro, que es abogado, ¿usted diría que habría que aprovechar esa circunstancia para revisar la cátedra que se da en las facultades de Derecho de todas las universidades de Colombia? Yo creo que es una necesidad y con todo respeto, vi que fue un punto que no se tocó prácticamente en las campañas. Sí. No se tocó prácticamente la justicia. Se tocaron puntos fundamentales como la corrupción, que es indispensable combatirla, uno de los candidatos, como la paz y convivencia, otro de los candidatos, que es indispensable lograr parar la guerra. Pero hubo temas, seguramente por falta de tiempo o porque fueron unas campañas de agresión más que de contenidos en ciertos puntos, pero yo no vi claro la preparación para la justicia, no vi claro los cambios educativos y me parece que esto ha faltado, que hay que darle una verdadera dinámica a combatir la corrupción y preparar a los funcionarios que van a administrar justicia. Sí, ahora solo hay un punto, de cambiar los sistemas de elección de algunos funcionarios, especialmente los órganos de control, el simple enunciado y otras que me parecieron desproporcionadas, como acabar con la Procuraduría General de la Nación. Que usted ejerció. Que yo ejercí, no porque la haya ejercido, sino porque es una necesidad la Procuraduría General de la Nación. Entonces, ¿cuáles son los cambios concretos que usted propondría para el próximo Congreso y próximo gobierno? Primero, no acabar la Procuraduría. No acabar. ¿Qué hacer con la Fiscalía? Cambios. ¿Haciendo qué? Yo diría lo siguiente, debe haber unos cambios en cuanto al funcionamiento de la Fiscalía y los órganos de control. ¿En qué sentido? En cuanto al sistema de nombramiento de estos funcionarios. Porque el sistema de nombramiento está permitiendo una incidencia política en estas instituciones, porque dependen del Ejecutivo y Legislativo, los cuales muchas veces piden puestos a cambio de un voto. Sí. Segundo, pero antes de eso, entonces, su posición es que los 3 grandes órganos de control. Fiscalía no es órgano de control, ya me dice. Fiscalía y los 2 órganos de control. Sí, señor, Fiscalía y los otros 2, Procuraduría y Contraloría. Que no sean ni ternados por el presidente de la República ni por las Cortes, sino ¿cómo? O por las Cortes. Esto lo he propuesto hace más de 10 años.
Debe buscarse, no es fácil, un concurso de méritos, pero administrado por 3, 4, 5 facultades de derecho tradicionales. Pero complicado eso. Sí, es complicado, pero hay que buscar un sistema en el cual no intervenga el Ejecutivo. En el cual el presidente no tenga nada que ver. Como actualmente. El Congreso nada que ver. Nada. Para poder lograr una autonomía en la Contraloría y en la Procuraduría, y también, sin ser órgano de control, en la Fiscalía. Es que, perdóneme, Yamil, es que la intervención de Congreso e intervención de Presidencia politiza con un gran problema, que un gran número de funcionarios que ingresan por recomendaciones políticas. ¿Cómo? Por recomendaciones políticas. Claro. Entonces yo creo que si se logra una elección que no intervenga la política, hablo en general de la politiquería, con una autonomía total de la Fiscalía, que se entregue a sus funciones que son propias, porque en ocasiones la Fiscalía interviene absolutamente en todo. Si se concentra en lo que son las investigaciones, si la Contraloría se concentra en su función y la Procuraduría lo mismo, me parece que puede tener un buen cambio. Y finalmente, Yamil, al final del periodo de cada uno de ellos, yo creo que hay que crear inhabilidades. Persona que ocupe la Fiscalía, las altas cortes, la Procuraduría, la Contraloría, no debe aspirar a puestos políticos, y menos de elección popular. No puede reelegirse. Darle una posibilidad, inhabilitarlos, pero que salgan pensionados porque tienen que tener una vida digna. Pero entonces, mire, doctor Jaime, si eso fuera así para esta gran reforma que usted plantea, sí podrían ser las Cortes, que ya no tendrían la opción de reelección, las que pudieran elegir a los dignatarios de los órganos de control. Esa sería una posibilidad, pero generando primero la inhabilidad en los magistrados de la Corte, que no puedan salir a hacer política, porque usted se da cuenta, y a mí yo no estoy diciendo cosas nuevas, cuando se llegan a ciertos puestos, especialmente órganos de control y fiscalía, la aspiración inmediata es ser presidente de la República. Sí. Y yo creo que entonces cuando esto ocurre en los órganos de control, cuando ocurre en la Fiscalía, se distorsiona la función. Pues se distorsiona porque se ejerce en muchos casos con intereses personales de ascender a otros cargos. Entonces, mi pregunta final, doctor Geni. Con el doctor Gustavo Petro, abogado, como presidente de la República, debería aprovecharse esa circunstancia para estudiar una gran reforma judicial, no a las leyes, sino al manejo de la justicia en los órganos de control, en la elección de magistrados, en la elección de quienes dirigen el control al gobierno. Hacerla así, pero en lo posible que intervengan personas conocedoras de la justicia y no aquellos que están en los cargos en los cuales tiene interés. Me parece que eso hay que mirarlo con suma seriedad, estos cambios. Y hay algo más, que uno de los candidatos durante toda la campaña insistió, la corrupción en Colombia. Sí. Y a mí, es que la corrupción en Colombia está acabando con todo. Está acabando, ¿cómo se explica a usted y a mí? Hay que mirar la corrupción en diferentes formas. Que se incluyan en las listas para el Congreso personas que inmediatamente fueron elegidas, también fueron capturadas porque tenían procesos penales. ¿Cómo pueden estar en las listas estas personas? Eso para mí es corrupción. En consecuencia tenemos que mirar unas inhabilidades, mirar especialmente no penas privativas, sino inhabilidades para ejercer ciertos cargos. Es que la justicia es una cosa supremamente delicada. Jaime Bernal Cuellar, ex procurador general de la Nación, nuestro invitado de esta noche. Muchas gracias, doctor Jaime, y que ojalá todo lo que usted ha propuesto se pueda realizar. Le agradezco su invitación. A usted, pero el país necesita combatir la corrupción
y combatir las formas de esa corrupción privada y política que existe en la justicia. Y a ustedes gracias por la sintonía y les invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Gobierno pide a la Corte anular fallo que despenaliza aborto hasta el 6º mes. Movimientos feministas cuestionan petición del Ministerio de Justicia. Profamilia se opone a anulación del fallo y pide no dar marcha atrás. Parlamentarios conservadores también ingresarían al Acuerdo Nacional de Gustavo Petro. Circulan documento. Petro pide empalmes sobre temas muy puntuales como el metro, Hidroituango, monómeros. Ministro de Defensa pide que el empalme con Petro se centralice en su despacho. Expresidente Uribe acepta invitación de Gustavo Petro para dialogar. Embajador encargado de los Estados Unidos dice que las relaciones seguirán siendo serias y estrechas. Noticentro 1 CMI registra conmovedor reencuentro de una familia de 40 años después. 4 millones de vehículos se movilizan en este puente festivo. Fenómeno climatológico. Cae nieve en Sumapaz, localidad de Bogotá. Naufragio de embarcación frente a Buenaventura. Armada rescata a 24 ocupantes. Dólar sigue disparado. Subió 230 pesos en esta semana. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. En un concepto enviado a la Corte Constitucional, el Ministerio de Justicia pidió que se anule la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. El gobierno respaldó 12 solicitudes de nulidad contra el fallo. El Ministerio de Justicia le ha pedido a la Corte que anule la sentencia que despenalizó el aborto hasta el 6º mes de gestación. Lo hizo en un concepto en el que apoya las solicitudes de nulidad que la Corte tramita contra esta sentencia y citando los siguientes términos. No existe bien superior más importante que la vida humana, que es el fundamento de todos los demás derechos, por lo que ni siquiera un tribunal judicial, internacional o nacional, puede arrogarse el derecho para determinar desde cuándo una vida merece protección constitucional per se. Consideramos que en este caso existe cosa juzgada ante el fallo de la misma Corte Constitucional de 2006 que había despenalizado el aborto en 3 casos especiales. El ministerio también asegura que el fallo debe caerse, advirtiendo que hubo presuntas irregularidades en el trámite de la sentencia, relacionadas, entre otros, con cambios en el sentido de las ponencias. A la Corte llegaron decenas de solicitudes que pedían la nulidad del más reciente fallo sobre el aborto, pero solo estudiarán 12. La magistrada Natalia Ángel Cabo tiene en sus manos la decisión sobre si se cae o no el fallo que hoy permite que las mujeres aborten libremente hasta el 6º mes, pues se sabe que 4 magistrados están a favor de la despenalización y 4 están en contra. Hay pocos precedentes en la Corte Constitucional sobre anulación de sus propias sentencias. En los próximos días deberán tomar una decisión sobre el último fallo sobre el aborto. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Movimientos a favor y en contra del aborto reaccionaron a la petición de nulidad del fallo. El movimiento Causa Justa, autor de la demanda que logró la despenalización del aborto hasta la semana 24, rechazó el pronunciamiento gubernamental, advirtiendo que desconoce la separación de poderes. Parece desconocer que en Colombia existe, por un lado, separación de poderes y que si bien tiene, digamos, todo el derecho de argumentar porque considera que debería anularse esta decisión, pues lo está pidiendo basado con argumentos que no tienen ningún piso desde el punto de vista jurídico, parecen más bien como una patada de ahogado. La Fundación Marido y Mujer presentó una de las 12 solicitudes de nulidad contra la sentencia del aborto que estudia la Corte. El Ejecutivo, en cabeza del ministro de Justicia, nos está dando la razón, y es que ya está la cosa juzgada del año 2006, ya hizo tránsito a cosa juzgada, y realmente las cifras que los demandantes en ese proceso presentaron, que son sobre los 400.000 abortos, son ficticias. Profamilia, institución que promueve la educación sexual y reproductiva, se opuso a la anulación del fallo sobre la despenalización del aborto. La directora ejecutiva de Profamilia, Marta Arroyo, rechazó la petición que hizo el gobierno a la Corte Constitucional de anular el fallo que despenalizó el aborto hasta la semana 24.
Ante los recientes pronunciamientos del Ministerio de Justicia, consideramos que en materia de derechos humanos lo único que cabe es el avance, nunca el retroceso. No es momento de reabrir discusiones que ya se dieron de fondo. Para Profamilia, reversar este fallo vulneraría los derechos de la mujer. La nulidad debe ser rechazada de manera contundente y la sentencia C-055 implementada en todo el país. Mucha atención que la mayoría de congresistas conservadores respalda el acuerdo nacional propuesto por el presidente electo Gustavo Petro. En una carta conocida por Noticentro 1 CMI, los parlamentarios piden que su partido ingrese a la coalición de gobierno. Esta es la declaración que conoció Noticentro 1 CMI de congresistas del Partido Conservador que están firmando. Ya llevan 30 rúbricas entre senadores y representantes a la Cámara para respaldar al gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Quieren ingresar a la coalición de gobierno precisamente. Dice la misiva, no seremos partido de oposición y declaramos nuestro respaldo a la agenda legislativa que proponga el gobierno que inicia y que convenga a los colombianos, apegados siempre a los principios de la Constitución de 1991. Esta carta la conoció Noticentro 1 CMI un día después de que el presidente del directorio conservador, Omar Yepes Alzate, advirtiese que su partido no respaldaría al presidente Gustavo Petro. El presidente electo Gustavo Petro solicitó que en el empalme que inició hoy formalmente con el gobierno del presidente Duque sean incluidos temas que considera fundamentales para su administración, como el Metro de Bogotá, Hidroituango, la pobreza y la suerte de la empresa Monómeros. La primera reunión de empalme duró 2 horas en un salón de la Casa de Nariño. Por el gobierno Duque estuvieron María Paula Correa, jefe de gabinete, José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, Alejandra Botero Barco, directora de Planeación Nacional, y Víctor Muñoz, secretario general de la Presidencia. Los delegados del presidente electo Gustavo Petro fueron Diana Carolina Corcho Mejía, médica psiquiatra, José Daniel Rojas, director programático de la campaña de Gustavo Petro, Mauricio Liscano, expresidente del Congreso, y Aurora Vergara, quien fue profesora de Francia Márquez y es su delegada para el empalme con la vicepresidencia. Acordaron cronograma que comienza el próximo miércoles y termina el martes 5 de julio. Día por día. Este proceso arrancaría en las horas de las 10 de la mañana para los ministerios o sectores de transporte, comercio y función pública, en las 3 de la tarde para los sectores de interior, justicia, trabajo y hacienda. El jueves 30 de junio a las 10 de la mañana los sectores de educación, tecnologías de información y comunicación, planeación nacional, ciencias y salud. El empalme, que está reglamentado por ley, trata sobre 23 sectores y 190 entidades. Sin embargo, el presidente electo pidió que haya unos temas transversales e intersectoriales adicionales. Especial relevancia para el programa de gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Esos temas son Metro de Bogotá, Hidroituango, paz, crisis de hambre, una mesa poblacional, una mesa que tenga que ver con la empresa Monómeros y una mesa que aborde todo el tema de pandemia. La semana entrante serán conocidos los nombres de los encargados del empalme sector por sector. El ministro de Defensa, Diego Molano, fijó reglas para el empalme de todo el sector defensa. La orden del saliente ministro de Defensa centraliza en su despacho la entrega de información al nuevo gobierno. Ninguna entidad ni fuerza podrá hacer empalmes o reuniones de manera independiente. El empalme estará a cargo del ministro y los viceministros. Cualquier solicitud que se reciba directamente del equipo de empalme designado por el presidente electo deberá ser canalizado a través de la coordinadora de empalme, la secretaria general del Ministerio de Defensa Nacional. El presidente electo Gustavo Petro nombró al general retirado William Salamanca como delegado para el empalme sobre los temas de la policía. El expresidente Álvaro Uribe aceptó la invitación a dialogar que le hizo el presidente electo Gustavo Petro. Tan pronto fue elegido por los colombianos como jefe de Estado para el periodo 2022-2026, el presidente electo Gustavo Petro dijo que convocaría un acuerdo nacional e invitó al expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo del Centro Democrático. El expresidente le respondió hoy por medio de su cuenta de Twitter. Agradezco la invitación del presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria. Y el presidente electo, quien se posiciona el 7 de agosto, respondió de inmediato a esa respuesta de Uribe Vélez. Bienvenidos a la era del diálogo que es la base de toda humanidad. Agradezco la respuesta positiva del expresidente Uribe y estoy seguro que Colombia agradecerá el que encontremos puntos comunes para una patria común.
Los términos de la reunión entre el presidente electo y el exmandatario Uribe Vélez no han sido definidos aún por las partes. El arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda, celebró que dos antagonistas políticos como lo son el expresidente Álvaro Uribe y el presidente electo Gustavo Petro hayan acordado dialogar sobre los problemas del país. Para el arzobispo primado de Colombia y presidente de la Conferencia Episcopal Nacional, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, el diálogo sí es posible e invitó a los colombianos a que lo hagan, así como lo restablecerán el presidente electo Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hace falta que todos demos esos pasos de gallardía, que así como el presidente electo Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe son capaces de dialogar, son capaces de sentarse, son capaces de amar a Colombia y de apoyarla desde distintos ángulos, que lo hagamos todos, los industriales, las academias, los medios de comunicación, la iglesia, todos, hombres y mujeres unidos. Esta es nuestra patria, esta es nuestra familia colombiana. El llamado para que todos los colombianos aportemos un granito de arena en la reconciliación nacional lo hizo el arzobispo primado al término de la ceremonia de consagración, una vez más, del país al Sagrado Corazón de Jesús, tal como sucedió en 1902 al término de la Guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores. El presidente Iván Duque se reunió con el expresidente Álvaro Uribe en Montería. Duque dijo que los diálogos en medio de la diferencia ayudan al país. Sobre la reunión con el expresidente Álvaro Uribe, el presidente Iván Duque dijo que fue un encuentro para hablar de temas de país y que ve positivo el diálogo del exmandatario con el electo presidente Gustavo Petro. A mí me parece positivo que haya conversación, que haya diálogo. Y yo creo que los diálogos en medio de la diferencia le ayudan también a nuestro país. Yo creo que es una buena señal. La reunión con el expresidente Uribe se dio en Montería. Estuvieron acompañados de beneficiarios de ingreso solidario. Hablamos del país, hablamos de los programas sociales, hablamos también de estos proyectos de infraestructura, hablamos también de la importancia que tiene seguir viendo en Colombia crecer la inversión. Como cordial calificó el presidente Iván Duque el encuentro con el electo presidente Gustavo Petro. Dijo que lo importante es que el proceso de empalme sea transparente y de cara a los ciudadanos. Que le permita al país conocer toda la gestión y lo que se entrega. Fue una reunión cordial, fue una reunión donde pudimos abordar varios temas, hablamos de los temas de finanzas públicas, hablamos de transición energética, hablamos también de la importancia de seguir consolidando una agenda social en nuestro país. El nuevo gobierno deberá enfrentar una crisis de orden público en 200 municipios donde las acciones de grupos ilegales están causando graves afectaciones a la población. La expansión del ELN, las disidencias de las FARC y la reorganización del Clan del Golfo son los mayores riesgos para municipios de norte de Santander, Arauca, Antioquia, Cauca, Nariño y Putumayo. Se presentó una situación más crítica de incidentes violentos y de hechos armados comparado con años anteriores. Esto se ha registrado en 200 municipios algunas situaciones. Hay afectación porque se ha aumentado los grupos al margen de la ley. La región del Catatumbo no se ha podido recuperar como tal, el Cauca, el Bajo Cauca antioqueño, Nariño, Quibdó, donde hay violaciones de derechos humanos, se ha aumentado el narcotráfico, el control no ha sido total del Estado y hay una violación allí contra la población. Considera que la estrategia concentrada solo en la baja de grandes cabecillas de los grupos ilegales no es suficiente. Lo importante es el control territorial y estatal en esas regiones y cuando no se tiene, pues se da de baja un cabecilla o se neutraliza y salen 10 a generar quemas de vehículos en la vía. Por eso la evaluación tiene que ser en el control del territorio. El orden público plantea grandes retos al nuevo gobierno. Hay una necesidad de formular la política pública para el desmantelamiento de estructuras macrocriminales y la defensa de la construcción de la paz. Frontera Colombia-Venezuela tiene más de 2.100 kilómetros. Allí hay asesinatos, hay dinámicas sociales que están afectando. Hay que interactuar con la fuerza pública venezolana, con la colombiana, precisamente para neutralizar las acciones en la frontera en esa criminalidad. Este año se han desplazado más de 60.000 colombianos por amenazas de grupos ilegales.
Los temas de mujer enmarcaron el primer encuentro entre la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y su electa sucesora Francia Márquez. Tras el primer encuentro entre la vicepresidenta saliente Marta Lucía Ramírez y la vicepresidenta electa Francia Márquez, ambas mandatarias coincidieron en la importancia del papel de las mujeres en el gobierno que termina y en el que llega, y acordaron que se dará continuidad a los proyectos en los que se trabajó durante estos 4 años. Muchas de las tareas y acciones que desarrollaron muy importantes para el empoderamiento de las mujeres, para generar economía y autonomía económica para las mujeres, para evitar la violencia hacia las mujeres, pues será tarea que vamos a seguir. Tenemos en mi caso personal ninguna aspiración ni política ni burocrática, pero siempre la disposición desde afuera de apoyar en todo lo que le pueda servir a que el gobierno nuevo lo haga bien, aproveche todas las cosas buenas que están avanzando en el gobierno del presidente Iván Duque. La vicepresidenta electa dijo que no tomará vacaciones. No, yo todavía no he trabajado, apenas voy a empezar. Las vacaciones para después. Aquí hay niños y niñas muriendo de hambre. Desde el próximo lunes comenzará el empalme entre los equipos de trabajo de Marta Lucía Ramírez y Francia Márquez. El embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, dijo que las relaciones estrechas y sólidas son una prioridad para el gobierno Biden y que esperan seguir trabajando así con el nuevo gobierno de nuestro país. Francisco Palmieri es el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y mientras se designa nuevo embajador en el país, es el encargado. En el marco de un evento de los 200 años de la relación Colombia-Estados Unidos, se refirió a cómo ven las relaciones para el siguiente gobierno. El presidente Biden es un amigo de Colombia y tiene un historial de trabajo con Colombia apoyando la paz y la prosperidad. Por ello, las relaciones estrechas y sólidas con Colombia son una prioridad. Esperamos continuar colaborando en temas de intereses mutuos. Por su parte, la vicepresidenta y canciller dijo que tanto Colombia como Estados Unidos deben seguir trabajando de manera conjunta en lo que viene. Por el bien de los ciudadanos de nuestros dos países, por el bien de los ciudadanos de este hemisferio. Luego de 40 años de no tener contacto con su familia, una colombiana, quien había emigrado a Venezuela, se reencontró con esta familia que daba por muerta. El motivo reencuentro ocurrió en Garzón, Huila, y fue posible gracias a la Cruz Roja colombiana y venezolana. Dioselina emigró a Carigua, Venezuela hace 45 años. Trabajaba en el servicio doméstico. Desde esa misma época perdió todo el contacto con su familia. Después de la pandemia llegó a la Cruz Roja venezolana a pedir ayuda para ubicar a los suyos. El mensaje llegó hasta Garzón y gracias a una enfermera se pudo hacer el primer contacto con la familia de Dioselina. Nos contestó la hija del señor Luis. Ella, pues nosotros le dimos la información, pero ella pues no confió en nosotros porque sencillamente pues pensaba que la señora había fallecido. La familia no creía cuando fue contactada. No creo y no le creo. Ella siguió insistiendo que le creyera que eran noticias buenas que me traía. Yo le decía que no. Mercedes y Adriana siguieron insistiendo, pero Luis Ángel, el hermano de Dioselina, seguía incrédulo. A mí hace 18 años me han informado que ella era muerta. Luis mantenía la duda hasta que le mostraron un video con las imágenes de su hermana Dioselina. Eso fue algo, digamos que de tiempo para que él reconociera a la hermana. A partir de entonces y durante 3 meses empezó el trabajo de filigrana de la Cruz Roja para preparar el reencuentro. Dioselina viajó desde Venezuela y sin parar llegó hasta Garzón. Se aproximaba la cita más esperada. En la finca de la familia todos se preparaban. Voy a llamar a las personas que están con la señora Dioselina para que vengan, para que ya la puedan recibir. Ella está muy emocionada. La caravana humanitaria partió y Dioselina llegó. Bueno. Sentimientos encontrados de muchísima felicidad,
Bueno, no sé explicar en realidad qué es, se puede sentir, pero son muchas cosas juntas: alegría, felicidad, agradecimiento con Dios, con la vida, especialmente con la Cruz Roja Internacional, con Venezuela, con Colombia, que fueron unos ángeles que Dios me puso en mi camino para hoy cumplir mi sueño y estar aquí con mi familia. Don Luis, quien ya tiene 86 años, estaba invadido por las lágrimas. Y una buena noticia recibió la familia de Donato, un joven venezolano que quedó parapléjico tras ser atacado en medio de un robo. Desde Migración Colombia le entregaron permiso temporal de permanencia para poder acceder a los servicios de salud. Este es el drama de un joven que quedó en silla de ruedas tras recibir un fuerte golpe en su cabeza en medio de un atraco en Bogotá. Esa lesión a Donato Quintero le desencadenó meningitis cerebral. Es un milagro de Dios. Ya en el hospital me decían que Donato no, ni para adelante ni para atrás. Un migrante venezolano, quien era entrenador físico. Donato ayudó a su familia durante 4 años que trabajó en Colombia, su mamá y su papá, quienes finalmente necesitaron ayuda de los colombianos. Donato ha sido demasiado bendecido. Esa cama también se la donaron a Donato. Varias cosas, el televisor también lo donaron. Luego de buscar su regularización para acceder a los servicios de salud, por sorpresa llegó a su casa en la localidad de Kennedy el mismo director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien le entregó en sus manos ese permiso especial que esperaban desde hace varios meses. Permiso, vamos a seguir echando para adelante, ¿viste? Es duro lo de nosotros aquí con él, con su terapia y sus cosas. Muchísimas gracias y de verdad muy agradecido. Son 1.114.000 permisos que hemos podido entregar, muchas historias tristes, muchas historias felices. Desde Migración Colombia también se comprometieron a entregar la próxima semana el permiso para su mamá y su papá, para que también puedan trabajar de forma legal en Colombia. Avanza a esta hora el denominado Plan Éxodo en el país. Las principales terminales de transporte y las salidas de las ciudades están custodiadas por la policía. Stig Luengas está en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Stig, situación a esta hora, en este punto. Compañeras en estudio y televidentes, feliz noche. Pues mire, son 5.900 los policías que estarán a cargo de la seguridad de los viajeros durante este puente festivo del Sagrado Corazón de Jesús. Se estima que a nivel nacional serán más de 4 millones de viajeros paso peaje. Esperamos que en el país se muevan alrededor de 4 millones de vehículos en el paso por peaje, alrededor de 1.300.000 pasajeros en las terminales de transporte. Desde Bogotá se espera la mayor movilización de vehículos. Justamente estamos en el corredor sur de la autopista en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Nos acompaña el coronel Diego Mora. Él es el jefe de la seccional de tránsito y transporte de este departamento. Coronel, ¿cuántos vehículos ya se han movilizado? Bueno, tenemos a la hora una movilidad durante el día de hoy, puente festivo, de más de 170.000 vehículos por los diferentes corredores viales. Recomendamos de todas maneras planear con antelación su viaje y recomendarles, teniendo en cuenta que este corredor tiene unas afectaciones viales debido a la construcción del tercer carril. Muchas gracias, coronel. Recomendaciones importantes para todos los viajeros, todas las personas que saldrán de paseo durante este fin de semana. Con esta información me despido desde el municipio de Soacha, Cundinamarca. Informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Stig. Un evento climatológico inusual se registró en el páramo de Sumapaz, la localidad 20 de Bogotá. Una nevada. Estas fueron las imágenes de la nieve en el páramo más grande del mundo. La sorpresa era general. Los copos de nieve visitaban los frailejones, las lagunas y cubrían los verdes profundos en el camino hacia San Juan. Las nubes convertidas en nieve abrazaban las montañas. Esta vez no se trataba de las misteriosas águilas del páramo que solo reciben a los visitantes que a bien tienen saludar. La nieve, la pirén, como dicen los mapuches, traía bendiciones para la ñuque mapu. Esta situación meteorológica, digamos que se debe a diferentes fenómenos que se conjugaron para que se presentara el fenómeno del día de ayer. En principio, a gran escala, el fenómeno de la niña que favorece el incremento de la humedad en el territorio nacional y local, y puntualmente que las condiciones de temperatura eran tan bajas a esa altura que favorecieron la presencia de precipitación sólida. Este fenómeno, según el IDEAM, podría repetirse en la próxima temporada de lluvias entre septiembre y diciembre y no tiene nada que ver con el cambio climático.
Unidades de guardacostas de la Armada Nacional rescataron con vida a 24 personas que navegaban a bordo de una embarcación de transporte de pasajeros que naufragó mientras cubría la ruta Buenaventura-Juan Chaco en el Valle del Cauca. El hecho ocurrió a la altura del sector conocido como Paso del Tigre, ubicado aproximadamente a 20 minutos del puerto. Según la autoridad marítima, la emergencia se habría presentado por las malas condiciones climáticas. La guerrilla del ELN reveló una prueba de supervivencia de los 2 suboficiales del ejército secuestrados en Arauca. El sargento Jován Rudas y el cabo José Ángel Yate fueron secuestrados el 6 de junio. En la grabación dicen estar bien de salud. La Fiscalía citó a declarar nuevamente a Juan Guillermo Monsalve y a su expareja, Deyanira Gómez, testigos estrella en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos. El objetivo de la Fiscalía es definir si llamará a juicio al exmandatario o si solicitará nuevamente la preclusión del caso. La defensa de los testigos anunció que no acudirá a la diligencia por falta de garantías. Este domingo los cucuteños decidirán si quieren o no la continuidad del ingeniero Jairo Yáñez como alcalde. Para que esta revocatoria sea válida, deben de votar más de 138.000 ciudadanos y que la mitad más uno manifieste, o al menos la mitad más uno, manifieste que quiere revocar al alcalde Yáñez, quien defiende su gestión al frente de la alcaldía y considera que será respaldada en las urnas. La Secretaría de Seguridad de Bogotá evalúa extender la restricción al parrillero en moto ante la caída en las cifras de hurtos. El secretario de Seguridad, Aníbal Fernández, reveló que el hurto a personas, por ejemplo, pasó de 2.691 casos a 2.332. El hurto a residencias de 149 a 104 casos y el hurto a carros de 115 a 83 casos. Noticentro 1 CMI visitó el patio taller donde están los buses eléctricos con los que arrancará la operación en septiembre. En este predio ubicado en el barrio Perdomo, en el sur de Bogotá, funcionará el operador público de transporte. Ya están instalados los cargadores de los buses eléctricos y faltan pocos trabajos para terminar la adecuación. Son 195 buses eléctricos que ya habíamos firmado un contrato de provisión con otro concesionario. Esos 195 vehículos ya se encuentran acá y el operador público está en etapa preoperativa para iniciar operación en el mes de septiembre. La Rolita, como se llamará la empresa pública, empezará a operar a finales de año con buses 100% eléctricos. Tendrá operación muy enfocada, digamos, en el sur oriente de la ciudad. Un juez tumbó hace meses el operador público de transporte en la capital. El distrito tiene plan B para que a finales de este año empiece a operar, ya sea en cabeza de Transmilenio o de un tercero. El precio del dólar cerró la semana al alza, subió a niveles de 4.129 pesos. Al cierre de la semana, el precio del dólar mantuvo su tendencia al alza y cerró en 4.129 pesos, lo que representó un alza de 61 pesos frente a la tasa representativa del mercado vigente de 4.068 pesos. Se tocó máximos de 4.153 pesos con una negociación de 942 millones de dólares. Predominó la incertidumbre y la expectativa por nuevas decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Reserva Federal va a mantener sus aumentos en tasas de interés y hay que prestar especial atención al precio de las materias primas, de los commodities, precios de petróleo, metales, cobre, que en la medida en que corrijan de precio es posible que la inflación veamos algún alivio en la inflación en el segundo semestre, pero por ahora la inflación es alta y la Reserva Federal seguirá aumentando tasas de interés. Sí. Solo en una semana el precio del dólar subió 224 pesos. El tema político, aunque en menor proporción, sigue presionando al alza la tasa de cambio. Colpensiones reveló que el número de jubilados con más de 100 años de edad llegó a los 1.500. El presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, reveló la forma como ha aumentado el número de pensionados mayores de 100 años en los últimos 5 años. Hace 5 años la población mayor de 100 años en Colpensiones no superaba las 500, 436 personas. 5 años después, de una manera muy acelerada, esas personas ya superan las 1.500. El aumento de la expectativa de vida de los pensionados genera unos retos.
Un reto financiero pues para la entidad, pero también una oportunidad para, como lo estamos diciendo hoy, para la cibereconomía. Entre tanto, Colpensiones reveló también que continúa el éxodo de afiliados de fondos privados al sistema público de pensiones, mientras en 2018 se trasladaron 156.925 afiliados, en 2019 75.153, en el 2020 64.381, en el 2021 83.236 y en lo corrido de este año 39.878. Lupa al pago de prestaciones a todos los empleados, anunció el Ministerio de Trabajo. En Colombia, más de 635.000 personas se dedican al trabajo doméstico o a las tareas del hogar remuneradas, una población que resultó especialmente afectada durante la pandemia. Nos ha llamado la atención el momento difícil que vivieron ellas por efectos de la pandemia. A cierto grupo ni siquiera le reconocieron sus labores, todos sus derechos laborales. El Ministerio del Trabajo anunció mayores controles e incluso visitas a los lugares de trabajo del servicio doméstico para verificar el cumplimiento del pago de prestaciones sociales. Esto significa inspección y vigilancia y recordatorio público de los deberes para que el empleador, el que contrate a una persona, respete los derechos laborales. El ministro de Trabajo recordó que el próximo 30 de junio vence el plazo para el pago de la prima de mitad de año para el personal de trabajo doméstico. Una nueva renuncia a la junta directiva del grupo Nutresa se registró hoy. Esta vez fue Gabriel Gilinski-Kardonsky quien presentó su dimisión como miembro de la junta directiva de la compañía. A través de un comunicado, el grupo Nutresa indicó que será efectiva una vez la asamblea de accionistas haga una nueva designación y además agradeció a Gilinski por su contribución. Un potencial inversionista de Justo y Bueno busca la reapertura de la totalidad de las tiendas de esa marca en el país. Hay un principio de acuerdo. Loving Consulting, una de las firmas que busca el salvamento de Justo y Bueno en medio del proceso de liquidación, anunció nuevos acuerdos para dar apertura a la mayoría y, por qué no, a la totalidad de las tiendas en todo el país. Nosotros nos proponemos es salvar verdaderamente esta compañía. Y como no es un cuento chino, estamos anticipándonos también a que esto no espere al último momento procesal para poder presentar el salvamento, porque no podemos permitir que la empresa se nos marchite. Por eso hay que abrir. Se tendría acuerdos con proveedores y trabajadores para mantener un negocio que, pese a sus deudas, sea garante de rentabilidad para el nuevo inversionista. Por eso hay que tener la solidaridad de todas las partes de esta cadena para que podamos volver a renacer. Actualmente las tiendas suman 1.100 establecimientos con más de 6.000 empleos directos y 20.000 indirectos. El presidente Iván Duque entregó en Caucasia, Antioquia, la vía Conexión Norte que beneficia a 790.000 habitantes. En Caucasia, Antioquia, el presidente Iván Duque entregó la vía Conexión Norte, de 145 kilómetros que conecta el Bajo Cauca con el nordeste antioqueño. Al conectar el nordeste con el Bajo Cauca antioqueño, lo que estamos también es arrebatándole a estas comunidades la presión de los criminales. ¿Por qué? Porque llega inversión y esta inversión va a desarrollar turismo y esta inversión va a traer escenarios productivos, industriales. La vía beneficia a 790.000 habitantes de la zona. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,03% a 1.365 puntos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 9,98% a 41.780 pesos. La acción de Fabricato fue la que más bajó, con una pérdida del 10% a 7 pesos con 20 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 25.000 millones de pesos, con una variación positiva de 6,68% a 2.139 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo martes, será de 4.129 pesos con 87 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.000 pesos y la venden en 4.100 pesos. Un euro cuesta 4.370 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.26. El azúcar se transó
en 18,36 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $107.06. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $113.19. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.139 pesos.